Vamos a tener ampliación y detalles de una información positiva que se conoció el día de ayer. Gratuidad en las matrículas para los estudiantes de educación superior. Esto es Hablando con. Y a esta hora de la mañana saludamos al presidente del SUE Caribe, Jairo Torres Oviedos, quien además es rector de una de las universidades, de las principales universidades que conforman el Caribe colombiano, como es la Universidad de Córdoba. Con él hablaremos, y lo hemos llamado por un tema tan importante, el anuncio que el presidente Gustavo Petro ha hecho sobre la gratuidad para los estudiantes, que es importante tener en cuenta que es una gratuidad que va entre los jóvenes entre los 14 y 28 años y que está enfocada a programas de pregrado. Buenos días, doctor Jairo. Muy buenos días para ti, Said, para María José. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en La Ventana. Hablemos sobre esa medida que estaban esperando los colombianos. ¿Cómo serán los requisitos de acceso a esta ley de gratuidad en la educación? Bueno, primero que todo, un contexto de este tema, ¿no? Recuerden que este tema comenzó a gestarse a partir de la pandemia. La situación que la pandemia generó en términos económicos a las familias más vulnerables, que es el 90% de los estudiantes de las universidades públicas del país. Y ahí comenzó toda esa iniciativa de garantizar matrícula cero o gratuidad de la matrícula. En ese entonces, para mantener a los estudiantes en las aulas de clase a través de las mediaciones virtuales y que no se generara una deserción masiva. Ahí nació ese esfuerzo que en principio fue apalancado por las universidades, por los gobiernos locales y por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional. Una vez se supera la pandemia, pues hay una continuidad de ese esfuerzo y se tramita la ley en el Congreso de la República. Aquí hubo varios momentos. Ya señalé este primero, un segundo momento fue el proyecto de ley, la aprobación del proyecto de ley en el Congreso y ayer la sanción por parte del presidente de la República de la ley de la gratuidad de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas, que somos 34, de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, que son 30, estudiantes de pregrado de 14 a 28 años, de los estratos 1, 2 y 3. De ahí viene un tema muy interesante, y es que lo que nosotros hemos propuesto es que esta ley, que ayer la sancionó el presidente y que garantiza la gratuidad de la matrícula, debe ser reglamentada. La reglamentación debe permitir que el beneficio le llegue a quien realmente lo necesita, es decir, estudiantes en condiciones de vulnerabilidad económica, el caso de las minorías étnicas, jóvenes que son desplazados por la violencia, población en condiciones de discapacidad, etcétera. Es decir, a los más vulnerables, para que este beneficio realmente genere el impacto social que se pretende. Y es precisamente permitir que nuestros estudiantes, los más vulnerables que están en nuestras universidades públicas, puedan mantenerse en su proceso de formación, evitar la deserción y garantizar que estos estudiantes terminen su proceso formativo. Bien, tener en cuenta, ustedes ayer tuvieron una reunión con la ministra de Educación. Varios rectores allí se reunieron en la ciudad de Bogotá precisamente para conocer este proyecto. Yo creo que hay un muy buen ambiente frente a esta reforma y creo que ha sido la primera reforma del gobierno nacional y creo que esto es una ventaja que llega con un buen ambiente y que sabemos que va a cursar su trámite en el Congreso de la República, pero hay una clave aquí y ha sido la participación. Ustedes como rectores están siendo escuchados. A ver, nosotros hemos sido muy claros y creo que el país conoce este tema. Muy importante decirlo. Hay muchos años que el país no hablaba de educación como se está hablando en este momento. Creo que esa es la apuesta importante cuando se pretende hacer una reforma estructural alrededor de un tema tan esencial y fundamental para el país como es la educación. De allí lo que conocimos ya todos públicamente el pasado 20 de julio, los dos documentos borradores, el proyecto de ley estatutaria y el proyecto del articulado de la ley de la reforma a la ley 30, que es la actual ley que rige la educación superior. Una ley estatutaria, como se ha concebido por parte del gobierno, en hacer posible la educación como un derecho fundamental garantizado por el Estado, es un cambio gigantesco. En consecuencia, creo que todos coincidimos en esa iniciativa y la respaldamos. Lo que nosotros hemos propuesto es que esto requiere decantarse más, y decantarse más implica pues escuchar muchas otras voces, digamos, que hagan posible que este documento base que ya conocemos, que fue hecho público el pasado 20 de julio, pues se pueda retroalimentar, se pueda fortalecer, para cuando se radique en el Congreso
pues podamos defenderlo y que el Congreso pueda abrir los espacios también. Y esto es lo más importante. Es decir, creo que esta es una ley, una reforma de la Ley 30, una ley estatutaria que apunta a algo muy fundamental: cómo garantizamos el derecho a la educación como un derecho fundamental. Lo hemos hablado, Said, en otros momentos. Hoy en Colombia hay 2 millones de jóvenes, el 46%, de acuerdo a los indicadores, que no tienen acceso a la educación superior. Si el Estado no le garantiza a esos muchachos esa oportunidad de transformar su vida, nadie se la va a garantizar. Sobre todo que esos 2 millones de jóvenes hoy se encuentran en las zonas más vulnerables, más marginadas, donde el Estado ha sido ausente históricamente. Entonces, claro que necesitamos una reforma estructural que haga posible que este derecho se realice. Si este derecho se realiza, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de dignidad humana. Entonces, nosotros se lo hemos dicho al gobierno, se lo hemos manifestado al ministerio, estamos de acuerdo, acompañamos esta iniciativa, pero necesitamos que esta iniciativa pueda ser mucho más fuerte, mucho más robusta, para que cuando se radique en el Congreso, pues el Congreso pues le quedaría muy difícil no hacer viable o discutible una ley que va a beneficiar a los jóvenes más vulnerables de la sociedad colombiana. Muy bien, rector, lastimosamente el tiempo es bastante corto, pero me llama poderosamente la atención que ayer el rector Danilo Hernández, que es rector de la Universidad Pública de aquí del Departamento del Atlántico, colocaba un trino en el que decía, abro comillas, es preciso cuestionar desde la academia si este proyecto de reforma realmente reúne las condiciones para lograr dicho propósito transformacional. Es vital que el Ministerio de Educación y esta reforma sean revolucionarios en una propuesta que articule a los actores. Y él hablaba algo muy importante en un discurso que escuchábamos allí y decía que, como usted también lo decía, no se ha hablado tanto de educación en el país o no se están teniendo en cuenta las universidades en el país para la toma de decisiones. Y ahí me voy a otro punto, el tema de la financiación. ¿Qué tanto el gobierno piden ustedes que con esta reforma mire a las instituciones públicas y también les inyecte capital? ¿Qué va el tema, Said? Si hablamos de una reforma ¿para qué? Vamos a hacer una reforma para transformar el estado de cosas como se han venido desarrollando. Pues la educación hoy no le llega al conjunto de los jóvenes de Colombia. La universidad pública está desfinanciada, es un desfinanciamiento estructural. Hay que concebir, por ejemplo, la duración de los programas, el tema de la autonomía universitaria, el tema del bienestar universitario. Es decir, lo que pretendemos es que se haga una muy buena reforma y eso implica pues involucrar a los actores del sector, ¿sí? Un diálogo amplio, un diálogo incluyente, un diálogo constructivo que permita que esa reforma apunte a lo que se busca, y es cómo fortalecemos la universidad pública, cómo fortalecemos la educación superior pública del país, pero sobre todo cómo la educación superior pública del país le sigue contribuyendo al país, a las regiones, en la transformación, en el desarrollo social, económico, productivo. Entonces, digamos, esto demanda discusiones, esto demanda integrar al sector de la educación en su conjunto, tanto público como privado, a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores. Entonces, lo que nosotros le hemos propuesto al Ministerio es, ¿por qué no establecemos nuevos tiempos razonables? ¿Por qué no cogemos, por ejemplo, estos meses que quedan de este segundo semestre del año 2023? Establecemos una metodología, unas mesas de trabajo, sentamos a todos los actores del sector, con base en esos 2 documentos que ya los conocemos, que fueron hechos públicos el pasado 20 de julio, construimos realmente una reforma que reforme el estado de cosas como hoy funciona la educación en Colombia. Inclusive, ahí mire, lo que plantea la ley estatutaria, cómo integramos todo el sistema, desde el prejardín hasta la superior. ¿Cómo la integramos? Hablamos de un solo sistema educativo. ¿Cómo repensamos los programas? ¿Por qué los programas tienen que ser de 10 semestres? ¿Por qué no de 8 semestres? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos énfasis, por ejemplo? ¿Por qué no apuntamos a las necesidades de los territorios? ¿Sí? El tema de autonomía universitaria, de los gobiernos universitarios. Es decir, aquí hay unos ejes temáticos importantes que siempre han sido parte de la discusión en el mundo universitario. Creo que una reforma de esto debe incluirlos y debe permitir hacer las transformaciones. Importantes conclusiones sobre este tema de la ley de gratuidad que propone el Gobierno Nacional para todos los estudiantes. Gracias a Jairo Torres Oviedo, presidente del SUE Caribe, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Feliz resto de jornada. Y hasta ahora, 7:59 de la mañana, nos despedimos de nuestros televidentes. Que tengan una feliz mañana para todos y quédense conectados con el canal que une a la región, Canal Telecaribe.